Bueno, voy a empezar con la sustentación del punto práctico del parcial, del segundo parcial, que decía desarrollar un algoritmo que permita cargar 1000 números enteros de manera aleatoria que resuelva las siguientes actividades: realizar los barridos preorden, inorden, posorden, determinar si un número está cargado en el árbol y contar cuántos números pares e impares hay en el árbol. Bueno, entonces vamos a ver el archivo de la librería. Tenemos un archivo de la librería y tenemos el archivo donde se ejecuta el main, que es donde se llama también la librería. Entonces, vamos a revisar la librería primero. Antes que nada, quiero aclarar que tuve algunos inconvenientes con la manera en la que rotaba el árbol y su actualización de balanceo en las funciones que estaba utilizando en clase. Así que tuve que hacer un ajuste de la librería para poder utilizar bien ¿qué? Para poder utilizar bien la librería. Entonces ya les explicaré más adelante. Ok, primero pues defino true y false, un 1 y un 0 para trabajar con eso en la librería. Luego, defino la estructura un struct del árbol que es un entero info, que es la información del nodo, o sea, el valor que va a tener el numérico. Tengo la estructura struct árbol is y struct árbol dirt, que es un puntero hacia el subárbol izquierdo y un puntero hacia el subárbol derecho. Y un factor de equilibrio que va a ser un entero. Listo. Tengo unas funciones acá que simplemente son el llamado a las funciones que están abajo, pero, o sea, para poder usarlas sin necesidad de interrupciones debido al orden. Entonces se colocan acá primero. Miramos la función inicializar árbol. Esta función, pues es la función que debería ser el primer paso antes de cualquier otra función, porque pues empieza el árbol asignándolo, pues crea un árbol inicial como vacío, asignando null a su root, a su raíz. Una función que sigue es es árbol vacío, que simplemente lo que hace es comprobar si el árbol está vacío o no, y ya. Eh, bueno, sigue la función crear no. Esta lo que hace es que toma un valor un entero y crea un nuevo nodo en la memoria, un nuevo nodo en memoria, y lo que hace es que se asigna el valor al campo info, como lo tenemos acá, y se inicializa izquierda en null, derecha en null y el factor de equilibrio en cero. Tengo acá la función insertar nodo. Esta lo que hace es que realiza la inserción de un nuevo nodo en el árbol mientras se asegura de que el árbol mantenga su equilibrio, en donde en las funciones actualizar balance izquierdo y actualizar balance derecho, que son las dos que se muestran acá, pero pues ya las explico más adelante. Entonces para esto lo que tenemos es un puntero doble eh, que crea un nodo en la memoria, perdón, que permite que la función modifique directamente la estructura del árbol en la posición adecuada. Esto pues para que establezca correctamente cada root cuando la raíz cambie, digamos, cuando crezca, vaya aumentando los nodos. Y SW pues es un puntero, un entero, usado pues para señalar si es la altura del árbol cambió durante cada una de las inserciones. Entonces, si el puntero A es null, crea un nuevo nodo con la función crear nodo y asigna el puntero al árbol, ya que esta pues sería la nueva raíz o alguna hoja. Si E es menor o mayor que info, para los dos casos que hay, se insertaría en el subárbol izquierdo o en el subárbol derecho. Ya luego de la inserción se verifica si el árbol está balanceado. Se ajusta el balance pues, con las dos funciones actualizar balance izquierdo o derecho. Y ya esas son las que determinan si necesita una rotación o no. Em, Luego, sí, bueno, ahora sigue las funciones de actualizar balance, balance izquierdo y balance derecho. Esta función, las funciones lo que hacen es que
se llaman, pues después de insertar un nodo en el subárbol izquierdo, en este caso la del balance izquierdo, para asegurarse que ese balance se mantenga. Su objetivo es actualizar el factor de balance del nodo, o sea, el factor de equilibrio. Y pues si es necesario, aplicar una rotación debida. Entonces, eh, tengo primero como parámetros un puntero doble, que es un doble puntero al nodo donde se está verificando el balance. Al ser pues un doble puntero, la función actualizar balance izquierdo puede modificar el puntero del nodo en el que está actualmente, en la estructura del árbol, lo cual es por si necesita aplicar una rotación. Ah, bueno, y la función, perdón, la variable SW es la de la altura, ya había mencionado anteriormente. Ahora miremos la lógica paso por paso. Perdón. Si el factor de balance, el factor de equilibrio es -1, quiere decir que el árbol ya estaba equilibrado. Entonces incrementa el factor de balance a 0 y asigna a SW para indicar que, que, pues que la altura ha cambiado, llegado el caso. Si es 1. Si es 0, la inserción del subárbol izquierdo lo desbalancea hacia la izquierda, cambiando pues ese el factor de equilibrio a -1. Y también, eh, bueno, luego sigue el caso siguiente, que sería el del -1. Si el subárbol izquierdo tiene un balance de -1, lo que va a hacer es aplicar una rotación simple a la izquierda. Pero si el balance del subárbol izquierdo ya es eh, pues otra cosa, como por el contrario, requeriría una rotación doble de izquierda a derecha. Y luego pues se vuelve a configurar la variable SW. Lo mismo para el caso de balance derecho, simplemente que ya es pues con la función rotación simple derecha y la función rotación doble derecha izquierda. Ahora vamos a ver las funciones de rotación. Estas son las funciones rotación simple izquierda, que se aplica pues cuando el subárbol izquierdo es más profundo que el derecho. En esta rotación el subárbol izquierdo se convierte en la nueva raíz y el nodo original se desplaza hacia la derecha. Em, Aquí cómo funciona, tenemos que tenemos un árbol, un puntero N1, o sea, que apunta al subárbol izquierdo, perdón, un puntero P que apunta al subárbol izquierdo, permitiendo a la función ajustar las conexiones entre el nodo raíz y el subárbol izquierdo. Y lo mismo para el caso del rotación simple derecha, pero este P lo que hace ya es que está apuntando hacia el subárbol derecho, caso contrario que con el izquierdo. Veamos ahora la rotación doble izquierda-derecha. En las funciones de rotación doble izquierda-derecha o pues su contraparte, vemos que los pasos son que la rotación izquierda primero sería la rotación izquierda en el subárbol izquierdo, que mueve el subárbol derecho de P1 eh, acá y se vuelve el hijo izquierdo de P2. Después se realiza una rotación derecha a la raíz, que se convierte en el hijo derecho de P2. Y luego el subárbol derecho de P2 toma el lugar del puntero A. Luego ya se actualizan los factores de equilibrio, dependiendo del- de los cambios que se hicieron. Lo mismo para la rotación doble derecha, pero pues a la inversa. Entonces, para el caso sería lo que estaba a la izquierda, sería la derecha y así. Tenemos la función ya buscar no, que es la que
simplemente busca un nodo en el árbol para ver si lo encuentra para ver si ese nodo que estamos buscando está en el árbol o no. Entonces, bueno, hay una función dibujar acá que se ve, pero no, esa no se usó para el ejercicio. Simplemente pues se tuvo en cuenta para la librería, pero no se estuvo usando. Que, bueno, y ahora ya revisemos el main. Listo. Para el main, acá tengo unas funciones que me faltó colocar en la librería normal, que serían, o sea, en la librería parcial 2 que serían pues las de los recorridos, pero no las tenía simplemente porque no contaba con ellas, entonces las hice en clase. Entonces tengo las funciones de recorrido que son recorrer in orden, recorrer preorden y recorrer posorden, uno de los puntos del ejercicio. Que lo que hace es que, pues, en el in orden lo que hace es que visita el subárbol izquierdo, el nodo actual y el árbol derecho en ese orden y va imprimiendo los valores. Entonces se hace una función recursiva, la cual primero, listo, se imprime su valor, primero verifica pues si no es null y luego imprime su valor, y luego va avanzando de manera recursiva hacia el subárbol izquierdo hasta que vaya verificando si ningún valor es null para que se vaya terminando el recorrido para luego avanzar al subárbol derecho. Lo mismo pasa con recorrer in orden y recorrer post orden, solamente que lo que cambia es que eh, uno sería árbol izquierdo, pues subárbol izquierdo, nodo actual, subárbol derecho, ese sería el in orden. Luego sería el preorden sería nodo, luego izquierdo y luego derecho. Y por último tenemos el post orden que sería eh, derecho, luego izquierdo y luego el nodo. ¿Qué más? Bueno, sigue la función contar pares impares. Esta función pues simplemente verifica si la información de cada nodo para saber si el módulo pues 2 es igual a cero. Esa no tiene mucha ciencia para verificar si es par. Si no, pues sería un impar y se, ¿qué? Se van contando cada una de las variables a partir de contadores más más. Tengo la función valores aleatorios que cabe aclarar que tienen que ser valores aleatorios únicos porque si no, simplemente pues, podría haber errores porque no podría haber un árbol binario con valores repetidos. Esta función lo que hace es que pues a partir de un ¿qué? Pues de un SRAM, que es la manera en la que se debe generar el valor aleatorio. eh, esta se ¿Esta qué? Esta pues empieza a generar los valores de manera aleatoria con un ciclo que empieza con su entero igual a cero y tiene que ser menor que el tamaño, que va a ser el tamaño del, pues de los valores que quiero generar y van aumentando. También lo puse con un RAM desde 10.000 porque si hubieran sido, como el ejercicio dice, 1.000 números, pues no hubiera tenido sentido por el hecho de que como tenían que ser únicos, hubieran quedado básicamente 500 pares, 500 impares. Creo que quedaría así, ya que pues serían pues de 0 a 999. En cambio aquí ya hay más variedad de que puede haber diferente cantidad a la hora de verlos
a la hora de aplicar la función de contar los pares e impares para ver la cantidad, pues, de los dos. Entonces, pues, sí, no me voy a alargar mucho en esta función. Vamos a revisar el main. El main lo que hace ya es pues que ya creo un árbol, que es el primer root. Creo mis variables, que esta es la que va a ser actualizada a partir de una referencia, o sea, la altura del árbol. Creo un entero encontrado, un i para los ciclos, número, pares empieza en cero e impares empieza en cero. Acá tengo un entero números 1000 que va a ser donde se va a acumular los valores aleatorios. Ahí es donde van a estar. Entonces, eh, como había dicho al principio, se inicializa primero la función inicializar árbol para crear el árbol. Luego, bueno, aquí creo los valores aleatorios dentro de un array. Aquí ya están los valores desde 0 a 10.000, como ya mencionaba antes. Se realiza el ciclo. Esto lo que hago aquí es simplemente verificar primero si que estén todos los 1000 datos. Entonces, los imprimo primero sin hacer el ciclo de inserción aún. Era simplemente una verificación. Aquí ya se están insertando cada uno a partir de la misma lógica, pero insertando los nodos. ¿Con qué? Pues cada uno con la misma lógica que como se imprimiría en pantalla. Pero esta vez solo se hace la inserción al árbol. Luego aquí ya estoy imprimiendo los recorridos de preorden, inorden y posorden. Entonces ya, pues ya voy a ejecutar la función ya ejecuto el código para mostrar. Acá está la función buscar nodo. Por ejemplo, aquí tengo un nodo que es un número buscado cualquiera. Puede ser 500, puede ser 600, independientemente. Tiene que ser menor de 10.000, pues porque si no, nunca va a aparecer. Y ya. Y al final cuento los impares. Entonces vamos a ver cómo funciona el código. Ah, aquí ya está. Entonces tengo acá muchísimos números donde acá se imprimen los primeros, se imprimen los 1000 números que había dicho. Acá luego se imprimen esos serían los 1000 números impresos simplemente para ver que se hubieran agregado de manera aleatoria al array números. Era la comprobación que estaba haciendo. Luego ya se imprimen los recorridos. Recorrido en orden, preorden, perdón. Luego sigue el recorrido in orden y ya luego el recorrido post orden, que está acá. Me faltó colocarle un espaciado adecuado. Acá podemos ver que el número 500, por ejemplo, no está en el árbol. ¿Por qué? Porque nunca se generó de manera aleatoria. Entonces nunca hubo el proceso al llamar la función buscar nodo, nunca se pudo encontrar. Cantidad de números pares, 518. Cantidad de números impares, 482. Lo más seguro es que sí sea así y es muy seguro porque aparte al sumar los dos valores va a dar la cantidad de datos correcta, que son 1000 datos. Vamos a hacer otra prueba hasta que salga. Bueno, ¿qué pasa si yo cambio aquí el 10.000 que comentaba por un 1000 para la función run? Entonces veamos. Si yo los cambio, efectivamente van a estar los 1000 valores, pero van a estar de 0 a 999. Empieza desde aquí. Entonces vemos el recorrido en preorden, el recorrido postorden, perdón, inorden, que es acá está, y el recorrido postorden. Entonces lo que comentaba antes era, ahora ya el número 500 aparece en el árbol. ¿Por qué? Porque al haber
pues 1000 datos van a estar los desde 0 al 999, solamente que en desorden. Por ejemplo, estos se van viendo más ordenados que algunos. Y la cantidad de números pares e impares son 500 y 500 respectivamente porque por la misma razón de que solo son 2000 números y no se pueden repetir. Entonces, listo. Eso sería todo por la sustentación. Muchas gracias.